respeto a la palabra del Señor. Y vamos a estar hablando bajo el tema en las manos del alfarero. En las manos del alfarero. Y dice así, Jeremías 18, del 1 al 6. ¿Todos lo tienen? Si no lo tiene, brevemente va a aparecer por allí en la pizarra. Y si no, de todas formas, yo lo voy a leer. Y voy a estar leyendo la versión internacional, que dice de la siguiente manera: esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías. Baja ahora mismo a la casa del alfarero y allí te comunicaré mi mensaje. Entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba modelando se deshizo en las manos. Así que volvió a hacer, ¿qué dice ahí? Otra vasija. Hasta que le pareció que le había quedado ¿qué? Bien. En ese momento la palabra del Señor vino a mí y me dijo: pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero en el barro? Afirma el Señor. Ustedes, pueblo de casa de misericordia, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Amén. En las manos del alfarero. Señor, gracias por tu palabra, ya está bendita, y te pedimos que seas tú hablando a nuestros corazones y salgamos de aquí renovando fuerzas en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Puede sentarse. En los minutos que Dios nos permita hablar con ustedes, vamos a estar hablando bajo este tema, en las manos del alfarero. Y vamos a estar hablando sobre un hombre profeta de Dios, uno de los profetas mayores de Israel. Y hago la salvedad, explico. Cuando hablamos de profetas mayores, no nos referimos a su sitial en términos espirituales del profeta, sino que este profeta escribió, al igual que otros profetas mayores, libros de muchos capítulos o libros más largos que otros profetas. Por eso se dividen en profetas mayores y en profetas menores. Dicho esto, Dios levanta a Jeremías en uno de los tiempos más críticos de la casa de Israel. En un tiempo donde había necesidad espiritual, donde había necesidades políticas, donde había necesidades económicas y donde el pueblo había olvidado quién era el Dios verdadero. Y cuando el hombre y la mujer se olvidan de Dios, Dios siempre va a levantar a alguien que le recuerde que Dios es poderoso y que Dios es fiel. Siempre. Si usted va a la historia, no solamente de la humanidad, sino la historia de Estados Unidos, de otros países y naciones, usted se dará cuenta que en tiempos difíciles Dios levantó hombres poderosos que se atrevieron a hablar la verdad, porque la palabra me dice que cuando hablamos y conocemos la verdad nos hace ¿qué? Libres. Y yo creo que no debe haber mayor concepto del cristiano que la libertad en el Señor. Y no estamos hablando simplemente de una libertad física. Estamos hablando de una libertad espiritual, emocional y una libertad, mi amado, que nos dé a nosotros la posición de adorarle en todo tiempo y en toda circunstancia. Van a haber momentos difíciles, claro que sí. Momentos de procesos. Y desde este altar hemos hablado que a muchos de nosotros no nos gustan los procesos. O quizás no es que no nos gusten, es que los procesos duelen. A veces se prolongan, a veces son más largos de lo que pensamos. A veces los prolongamos nosotros, a veces los detenemos nosotros. No importa la razón, lo importante es que cada proceso es necesario. Sea cual sea. A veces usted se va a preguntar: Dios, pero ya yo no quiero vivir este proceso. Es probable. Y le digo,
porque lo hemos vivido personalmente, si hay un proceso que a uno a veces lo pone un poquito, mi amado, entre la espada y la pared, es el proceso de enfermedad. Porque usted puede pasar procesos económicos, usted puede pasar procesos de señalamiento, pero cuando su cuerpo está quebrantado, a veces por más usted luche, a veces ni siquiera el cuerpo quiere reaccionar. Pero en esta tarde vamos a estar hablando de que a pesar del proceso estamos en las manos del alfarero y que al final del proceso Él siempre se llevará la gloria y la honra. Yo no sé si usted lo cree, pero yo le creo a Dios. No sé si usted en alguna ocasión ha visto algún alfarero moldeando una vasija. En tiempos antiguos era algo bastante común y corriente. Todavía en países centroamericanos y en otros países esta profesión está vigente. Tenemos todavía alfareros que toman la masa de barro, de arcilla en sus manos, la colocan en el torno es la rueda. Cuando la colocan ahí, poco a poco van moldeando hasta darle la forma de una vasija. Pero el proceso no es tan fácil. Toma tiempo. Usted sabe que a veces el tiempo es el peor enemigo de nosotros los seres humanos. Porque queremos las cosas, mire, rápido. Todo el tiempo estamos pensando por qué esto se prolonga, por qué es tan largo el proceso. Hoy Dios te quiere enseñar a ti y a mí que el proceso sea más largo, sea más corto, lo determina Él cuándo se va a terminar. Porque la crisis nunca va a ser eterna. Toda crisis tiene fecha ¿de qué? De expiración. A veces pensamos que esa crisis que vivimos será eterna. Hoy Dios te recuerda que toda crisis, todo problema tiene fecha de expiración. Amén. Todos enfrentamos momentos en que nos sentimos como vasijas rotas, imperfectos, heridos, incapaces a veces de cumplir nuestro propósito. Este texto en Jeremías 18 nos presenta una poderosa imagen del cuidado, de la paciencia, de la gracia, de la misericordia, de la bondad del Dios que tú y yo servimos, porque hemos caído en las manos del alfarero que es hábil, que transforma, que moldea la vida del hombre y la mujer, incluso en nuestros peores tiempos. Incluso cuando fallamos, incluso cuando caemos, porque si aquí hubiera gente perfecta, entonces usted no estuviera aquí. Aquí habemos un montón de gente imperfecta, me incluyo yo en la lista. Gente que quizás peleamos todos los días batallas mentales, espirituales, físicas. Pero hoy tengo una buena noticia y es que el que está a nuestro lado no ha perdido una batalla. Él te recuerda en esta tarde y te dice: clama a mí que yo te responderé. Yo no sé si tú lo crees, pero yo le creo a Dios. Tenemos limitaciones, claro que sí. Tenemos fallas, claro que sí. Por eso es que tenemos que tener tanto cuidado. Hoy quizás nosotros estamos en un proceso, quizás mañana te toca a ti, o viceversa. Quizás tú estás en un proceso hoy y mañana nos toca a nosotros. No importa si es de allá para acá o de aquí para allá. Lo importante que así como el profeta Jeremías fue enviado por Dios para transmitir un mensaje poderoso a Israel, hoy el alfarero fiel te dice: estoy trabajando contigo. Y te voy a explicar un poquito cómo es el proceso de la vasija y cómo la vasija está en desde el día 1 hasta que se termina. Y fui buscando, yo me fui porque yo había leído antes, pero hay tiempos y cosas que se pueden olvidar y me fui a buscar. Y mientras buscaba, lo primero que dice es que el alfarero toma el barro o la arcilla y la limpia.
de pajas, de piedras, de cosas que no sirven, la limpia, le quita todo lo que no sirva, aun aquello que quizás para otros parece servible. El alfarero que conoce la mezcla perfecta comienza a mover lo que no sirve y el proceso duele. Si esa arcilla toma humedad y esa humedad hace unas burbujas, ¿sabe lo que tiene que hacer el alfarero? Coge la arcilla y a veces la comienza a golpear contra la pared o contra el suelo para quitar esas burbujas. Es probable que en este momento tú estás siendo procesado. Y el alfarero te ha dado duro contra el suelo, contra la pared. Pero lo que el alfarero quiere hacer es remover de nosotros aquello que nos sirve. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Porque el alfarero sabe que si deja burbujas de humedad, que si deja piedras, que si deja imperfecciones, al final esa vasija no va a quedar perfecta. Por eso es que Dios trabaja tanto con nosotros. Y lo que me encanta de Dios es que Él me conoce de adentro para afuera. A veces podemos demostrar ante las multitudes que todo está bien, pero hay alguien que nos conoce por dentro. Y ese que nos conoce por dentro hoy te dice: ríndete en mis manos, porque al final tú que eres la vasija serás una vasija de honra y una vasija de ejemplo a los demás. Coge la vasija o coge el barro, lo va amasando para quitar el aire, lo va moldeando en el torno a mano, seca, pule, y luego mientras está en el proceso primero de la extracción y la preparación, mezcla con agua y se va amasando para que sea una mezcla consistente, ni muy blandita ni muy duro. Porque cuando la mezcla no está en la proporción que debe estar, la vasija se va a echar ¿a qué? A perder. Y Dios no quiere que tú te eches a perder. ¿Tú sabes por qué Dios insiste tanto y en este tiempo más a que tenemos que caminar en rectitud tras de sus pisadas? Porque Él sabe que el tiempo se acerca y que la venida de Cristo está a las puertas. Y yo me quiero ir con Él, yo no sé usted, y me quiero ir en el primer viaje. Dele gloria a su Dios en esta tarde. Yo no me quiero ir ni en el segundo ni en otro, me quiero ir en el primero. ¿Qué es difícil? Permanecer fieles, sí es difícil. ¿Qué es duro? Servir a Dios en este tiempo es muy probable que sea muy duro. Pero te voy a decir algo: el que perseverare hasta el fin, dice la palabra, este será ¿qué? Salvo. No está hablando de gente que se queda a mitad de camino y pone otras prioridades. Vuelvo y te recuerdo, cuando tú eres o Dios es tu prioridad, tú serás la prioridad de Dios. Hay gente que quiere que sea la prioridad de Dios cuando Dios no está en la lista de sus prioridades. Y te voy a recordar algo más, que en una ocasión Jesús le dijo a sus discípulos: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice? Los demás serán añadidos. Y si lo dijo Jesús, es una verdad absoluta. Hay verdades relativas que usted puede cambiar o puede pensar de otra manera, pero cuando Jesús en su palabra habla verdades absolutas, nos está diciendo: mira, ponme como tu prioridad, ponte en mis manos que te voy a dar la forma que tú necesitas para que brilles. Si tú brillas y Dios brilla en ti, los demás quieren brillar como tú. Si tú no puedes brillar, los demás no quieren entonces brillar. Y estamos en una época donde para mucha gente el ser cristiano es algo de una quizás modalidad. Aquí no estamos hablando de modalidades, aquí estamos hablando de compromiso. Aquí estamos hablando que el día que yo le dije a Jesús: entra a mi vida, ese día le dije: yo me voy a morir para que crezcas tú. Que el viejo hombre muere en mi vida
Ese viejo hombre mentiroso, ese viejo hombre peleador, ese viejo hombre que hacía cosas que no se pueden hacer, ese viejo hombre tiene que morir para que Él crezca en nuestra vida. Porque una fuente no puede darnos agua. O somos sal de la tierra o dejamos que la tierra esté desabrida. Pero yo no quiero eso, ni Dios tampoco. Seguiré insistiendo. Déjate caer en las manos del alfarero para que te dé forma. Porque al final vas a brillar. Dale ese aplauso a tu Dios en esta tarde. El alfarero sabe que la mezcla tiene que ser homogénea, que la mezcla tiene que ser igualitaria. Por eso Él pone la mezcla sobre el lugar donde le va a dar la forma. Y yo me imagino al alfarero mirando la mezcla y diciendo: déjame ver qué más puedo hacer por ella antes de procesarla. Y viene la segunda parte, pone la mezcla. Ahora viene la pieza, dejarla secar por varios días hasta que la mezcla alcance, o la pieza, debo decir, alcance una dureza y se pueda trabajar en ella. Y me llamó la atención porque en ese proceso de dejar secar la mezcla o la vasija es cuando más frágil está la vasija. Es cuando se puede romper en las manos del alfarero. Por eso es que el alfarero es tan cuidadoso. Por eso es que el alfarero dice: en este punto debo retornarla, perfeccionarla, darle forma, limpiar los excesos, porque ahora viene el momento de pulirla. Los que son aquí conocedores quizás de herramientas, sabe que si usted coge una lija sobre una superficie y usted la lija, ¿qué va a pasar al final? Se van las impurezas. Pero eso no quiere decir que sea un proceso fácil o sea un proceso que no duela. Así que ahora viene el alfarero y toma la pieza, y antes de ponerla en el horno la va a pulir. La va a pulir con piezas, con piedras, con herramientas, hasta darle el brillo que Él quiere. Ahora viene la parte final de la pieza. Luego de hacer este proceso, ¿dónde la va a meter? Al horno. Pero en el horno no va a estar minutos, va a estar horas. Muchas horas. A veces pueden ser 4, 5 o hasta más, dependiendo el horno, para cambiar la estructura física, convirtiendo esta pieza en una pieza de cerámica sólida y resistente. Y eso es lo que Dios quiere de nuestra vida, que seamos sólidos y resistentes, para que cuando vengan las peores tormentas usted siga de pie, para que cuando vengan los golpes de la vida usted siga de pie, para que cuando venga la enfermedad usted siga de pie, para que cuando venga la crisis económica usted siga de pie, para que cuando venga su caída usted se levante y siga de pie. Mira, hermano, si entendiéramos lo que Dios quiere hacer con nosotros, no peleáramos tanto con Dios y no peleáramos tanto con la vida. Si usted comprendiera por qué Dios lo tiene acá en esta tierra, quizás usted peleara menos o nos quejáramos menos, y me incluyo en la lista. Aunque esto del alfarero es algo simbólico, este proceso representa la formación de mi carácter. Piense como usted era antes. Los que vienen quizás de distintos estilos de vida. Gente que quizás estuvo tocando el fondo, quizás estuvo en la cárcel, quizás estuvo en las drogas, quizás estuvo viviendo una vida, mi amado, de locura total. Pero hoy te recuerda el Señor que en el proceso te dio forma, te dio carácter, te dio lo que Él quería que tú fueras. Que en el calor de la prueba y en las manos del alfarero fuiste transformado según Él quería que fueses. Dios le lleva a Jeremías a la casa del alfarero. Ya Dios le había dicho a Jeremías: este pueblo será llevado en cautiverio por 70 años.
frente a los enemigos acérrimos llamados los babilónicos, que hoy se tradujera en el pueblo de Irak. Acuérdense que los persas hoy son los de Irán y los de Babilonia son los de Irak. Y Dios le dice: los voy a entregar en las manos de sus enemigos, pero no se preocupen, porque luego de 70 años van a retornar y les voy a devolver todo lo que les fue quitado y robado. Y que usted escuche de Dios diciéndole algo así, usted quizás dice: no, Dios, tú estás trabajando contrario a lo que nosotros estamos esperando. Pero aquel pueblo no entendía que Dios había tenido paciencia con ellos y ahora estaba dándole simplemente una enseñanza. Los voy a libertar, los voy a restaurar, los voy a levantar. La gente se dará cuenta que el Dios de Israel no es cualquier Dios. Y qué excelente sería que la gente se diera cuenta que el Dios de Casa de Misericordia no es cualquier Dios. Que esta iglesia todavía cree en milagros. Bueno, hay 5 que creen en milagros. Esta iglesia todavía cree en milagros. Esta iglesia todavía cree en restauración. Esta iglesia todavía cree en cambio. Esta iglesia todavía cree en el mover de Dios. Esta iglesia todavía cree que Dios habla, que todavía, mi amado, los demonios tienen que salir corriendo. Yo no sé si usted lo entiende, pero yo le creo a Dios. ¿Sabe? Cuando la vasija se estropeaba, el alfarero no la desechaba, sino que la volvía a hacer de nuevo. Demostraba la paciencia, el deseo de Dios, en este caso de restaurar a Israel, en el caso nuestro de restaurarnos a nosotros. Incluso en la peor desobediencia de aquel pueblo, Dios le dice: yo los voy a restaurar. Este pasaje nos revela el poder soberano de Dios, su disposición a transformarnos, su disposición a guiarnos, su disposición a levantarnos y su disposición a que brillemos. Mira, hermano, este mundo está podrido. Hoy en día vemos cosas que quizás en nuestra época de niño no veíamos. Ayer yo escuchaba una noticia de un niño de 10 años que entró a la cocina de su escuela, tomó un cuchillo, va al patio, al playground de la escuela, y coge una niña de 7 años y le mete 3 puñaladas. Usted dice: un niño de 10 años. Hace poco veía otro caso de un niño, esto fue aquí en la Florida, este otro caso que le voy a hablar, que era maltratado en su casa, había sido víctima de bullying. Nadie le hacía caso en su problema y él dijo: yo tengo que llamar de alguna manera la atención. Fue a su casa, tomó un cuchillo, va también al área de juego de otros niños y le quita la vida a otros vecinitos para que alguien se diera cuenta de que él existía. Uno ve estas cosas y escucha estas cosas y usted, no sé, los que son padres acá, los que somos abuelos, uno dice: Dios mío, ¿hasta cuándo el enemigo seguirá tratando de robar a esta generación? Usted sabe quién puede detener eso: la iglesia. Solo la iglesia. Y usted dice: pero pastora, ¿cómo? Si comenzamos a brillar. Si comenzamos a decirle al mundo que el Cristo que yo predico no está muerto, sino que está vivo. Si comenzamos a decirle al mundo que en medio de mi peor aflicción Él se levanta como poderoso gigante. Si comenzamos a decirle al mundo que el tiempo de los milagros no ha terminado. Yo no sé si usted lo cree, pero yo lo creo. Ha llegado el tiempo donde la iglesia tiene que brillar. Tenemos que brillar. El mundo grita por libertad. Yo escuchaba ayer y hoy esta noticia: gente, libertad para Cuba, pidiendo a los gobernantes que intercedan, intervengan. Gente que está pidiendo para otros países la libertad. Pero vuelvo y repito: la libertad que nos hace libres tiene un nombre y se llama Jesús. No estamos hablando de religión, porque la religión no cambia a nadie. Este mundo está lleno de religión.
Y la gente está cansada de la religión. Yo estoy hablando de un Dios, de un alfarero, que cuando tú y yo caemos en sus manos nos moldea. Que todavía hay gente que lleva años y está en la primera etapa. Permítele al alfarero continuar la etapa que comenzó, para que cuando termines el proceso tú veas la diferencia que hay en nuestras debilidades y limitaciones, porque Él no nos abandona. Perfecto, no habemos ni uno. Nadie. Hay gente que quiere parecer que son perfectos, tratar de que la gente vea que son perfectos. Pero te voy a decir algo, nos vamos a equivocar, nos equivocamos, caemos, fallamos, pero hoy Dios te promete, hoy Dios te recuerda que en las manos correctas, en las manos del alfarero, lo que quizás tú has vivido, Él lo puede transformar y darte una nueva oportunidad. Que tu vasija se echó a perder, que tu vasija se rompió, que tu vasija se cayó, que tu vasija quizás para otros no sirve. Él te dice, la voy a tomar de nuevo y voy a empezar el proceso. Y si tengo que empezar el proceso una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, lo voy a hacer porque te amo. Porque te amo. Mire, nosotros los seres humanos siempre vamos a estar buscando la famosa frase 5 patas al gato. Todos nosotros los humanos vamos a buscar siempre una cosa, la otra. Seguimos siendo humanos. Pero hoy Dios te dice, cuando la vasija se quiebra, en muchos momentos cuando nos sentimos como vasijas rotas, llenos de imperfecciones y fallas, el pecado, en nuestras malas decisiones que nos alejan de Dios, lo que puede hacernos sentir inútiles, y sin valor muchas veces. Pero hoy Dios te recuerda, como le recordó a Israel, el alfarero, el que hace, el que da la forma, el que no falla. Hoy te está diciendo, aquí estoy. Yo sé el milagro que yo necesito. Yo sé mi área de debilidad. Es importante que conozcamos cuáles son nuestras áreas débiles para fortalecerlas. Porque cuando tú fortaleces tus áreas débiles, entonces el enemigo dice, espérate, que esta está cogiendo esto en serio. Cuando tú reconoces que eres imperfecta, imperfecto, y cuando reconocemos que si estamos de pie por la gracia de Dios, el infierno tiene que temblar. Yo no sé si tú lo sabías, pero cuando tú entiendes que por su gracia, aleluya, que por su amor, que por su misericordia estamos de pie, el infierno tiene que temblar. Dale esa adoración a tu Dios. Llevemos noticias al infierno de que esta iglesia conoce a un Dios poderoso. Que no queremos predicar nada que la gente se ofenda. Que no queremos decir nada que a la gente no le guste. Y a veces queremos ser más misericordiosos que Dios. Y Dios no nos llamó a nosotros, y cuando digo nosotros lo incluyo a usted y a mí, a estar, mi amado, tratando de echar bajo la alfombra el polvo. Dios nos llamó a que nosotros podamos como iglesia caminar hacia una dirección y restaurar a aquel que necesita ser restaurado. Nuestro enfoque no puede ser otro que no sean las almas. Si usted está al pendiente de otras cosas, le tengo que decir algo. Nuestro enfoque no puede ser otra cosa que no sean las almas.
Porque esta última cosecha el enemigo va a intentar de que no se produzca. Pero la iglesia de Jesucristo, que es usted y que soy yo, la iglesia de Jesucristo, que es usted y que soy yo, le vamos a decir al mundo, le vamos a decir al infierno que esta última cosecha se salva porque se salva. Incluye a sus hijos, incluye a su esposo, incluye a su esposa, incluye a sus nietos, incluye a su vecino. Atáchelo a la sangre de Cristo. Atáchelo a la sangre de Jesucristo. Mire, ese proceso de restauración de la vasija es largo, pero Dios tiene paciencia, la que tú y yo a veces no tenemos. Él no te va a rechazar ni a mí ni a ti, sino que nos rehace con amor, nos vuelve a moldear como un alfarero que toma el barro y lo transforma en una nueva vasija. Dios trabaja en nuestro corazón para transformarnos. Si en nuestro corazón todavía hay cosas que a Dios no le agrada, vuelvo y te repito, mejor que tú, solamente Dios te conoce. Y Dios sabe lo que hay acá adentro. Dios conoce quiénes somos. A veces tratamos de impresionar a la gente. A veces tratamos de que la gente no sepa quiénes somos realmente. Pero Dios nos recuerda que Él nos creó. Y si Él nos creó, Él nos conoce. Y si tú y yo nos conocemos también, vamos a comenzar a darnos cuenta que yo necesito cambiar en mi vida para que mi vida sea lo que Dios quiere que sea. Usted sabe a quién le gusta recordarnos el pasado, a nuestro enemigo. Te lo va a recordar continuamente. Mira lo que hiciste, mira quién fuiste, mira dónde te metiste, mira las cosas que quizás hiciste mal, erradas en el camino, y cuántas cosas nos va a recordar. Pero recuérdele al enemigo que hace más de 2000 años hubo alguien que murió en la cruz del Calvario para darte vida y vida en abundancia. Recuérdale a tu enemigo que si tú estás aquí de pie es por la gracia de Dios. Hay poder en la sangre del Cordero. Aleluya, recuérdale al enemigo que si estamos de pie por la gracia de Dios, recuérdaselo. Vamos a recordárselo en esta tarde. Estamos de pie por la gracia de Dios. Recuérdaselo. Aleluya, recuérdaselo. Recuérdale a tu enemigo que si tú y yo estamos de pie, que si tu casa está de pie a pesar de los problemas, no es por nuestra fuerza, es por la fuerza de mi Dios. Que va a intentarlo todo, claro. Que va a poner batallas, pruebas y aún luchas internas en nuestros hogares, claro. Que va a intentar de robarte la paz, es probable. Que va a intentar de recordarte quién eras, es muy posible. Pero hoy Dios te dice, recuérdale quién tú eres ahora. No quién tú fuiste, quién tú eres ahora. No lo que hiciste, sino lo que estás haciendo ahora. No las maldades que en medio de tu proceder hiciste en la vida. Recuérdale que hoy tú eres un hijo de Dios, lavado por la sangre del Cordero. Recuérdale que lo que fluye por tus venas es sangre real. Recuérdaselo. Dale adoración a tu Dios, dale adoración a tu Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. La clave para ser moldeados es rendirnos. Porque mientras más luchamos para que Dios no nos dé la forma, Dios nos recuerda que la única manera de Él trabajar en nosotros es que nos rindamos. A veces el orgullo puede más. A veces nuestra forma de pensar puede más, pero Dios nos recuerda y nos dice, ríndete. Y usted sabe lo que ocurre cuando nos rendimos, que Dios comienza el proceso, no para mal, sino para bien.
Necesitamos pedirle a nuestro Dios que nos transforme. Yo no sé si usted se hace de vez en cuando autoanálisis, si se mira al espejo y se dice: Carmen Meléndez, tienes que mejorar en esto, tienes que mejorar en aquello. No sé si usted lo hace, pero cuando usted se hace autoanálisis y usted misma y usted mismo se vuelve, mi amado, y hace un escáner por dentro y se dice: mira, tienes que echar para adelante, esto quizás no está bien, pero lo puedes mejorar. Eres imperfecta, eres imperfecto, pero sirves a un Dios perfecto que todavía te quiere usar. Porque si usted no sabía, Dios quiere usar a cada uno de los que estamos aquí en este lugar. Dios no tiene nenes lindos. No, aquel sí, el otro no. No, Dios no trabaja así. El hombre puede trabajar así, pero Dios no trabaja así. Dios te recuerda que el precio que su hijo pagó en la cruz del Calvario fue muy grande y muy elevado. Y si el precio fue grande, es porque tú valías la pena. Escúchalo bien, tú vales la pena. Estoy casi terminando, deme unos minutos. Aleluya. Debemos de estar dispuestos a dejar de resistirnos, permitir que Él trabaje. Esto implica obediencia, aunque a veces no nos guste. Todo lugar, todo proceso tiene que ser, la rendición tiene que ser parte de Él. Si nos resistimos, no se puede terminar el proceso. Pero si usted se rinde y usted deja que Él trabaje en usted y nosotros dejamos que Él trabaje en nosotros, esto implica el obedecer, esto implica confiar que su tiempo es perfecto. Escuche bien, que el tiempo de Dios es perfecto, que Él no se adelanta ni se atrasa. A veces hay gente que toma decisiones y luego quiere meter a Dios en el asunto y Dios no está. ¿Sabe cuánta gente me dice a mí? Es que Dios me habló y me dijo. Tenga la certeza de que Dios le habló de verdad y no meta a Dios en donde Dios no estaba. Escúchelo bien. Porque luego usted mete la pata y también quiere echarle la culpa a Dios y a todo el que esté a su alrededor. Y Dios no trabaja así. Escúchelo bien, Dios no trabaja así. Dios trabaja en perfección. Dios te recuerda que si tú y yo nos rendimos, Él va a hacer el proceso. ¿Cuánta gente viene? No, que si Dios me habló, mire, cuando usted diga que Dios le habló, tenga la certeza de que Dios le haya hablado. A veces pensamos, si meto a Dios en mi conversación, entonces mi conversación tendrá más fuerza. No, mi amado. Y a estas alturas de la vida, créame que sabemos quién viene cojeando y quién viene derecho. Usted no sabe, a veces yo estoy hablando con personas y yo estoy acá hablando y estoy hablando con la persona y acá en mi mente estoy. Y está pasando esto, y está pasando aquello, está pasando lo otro. Y yo, Señor, por favor, Señor. ¿Sabe por qué? Porque la vida nos enseña que si nos rendimos a Él, Él trabaja a nuestro favor. Escúchalo bien. Si usted sigue peleando con usted mismo y con Raimundo y todo el mundo en la vida, usted no va a echar para adelante. Pero si usted en su humanidad y yo en mi humanidad le digo al Señor, me voy a rendir. Mire, no hay cosa más deliciosa que rendirse a Dios. Porque sabe lo que va a pasar cuando usted se rinde, que Él lo va a tomar con cuerdas de amor. He escuchado gente que dice, no, que Él trabaje como quiera trabajar y si me tiene que poner en una silla de ruedas. Dios no quiere hacer eso. Dios no quiere hacer eso. Ay, si me tiene que postrar en una. Dios no quiere hacer esas cosas. Dios lo que quiere es que tú te rindas para trabajar contigo a favor de tu casa y de tu familia. Tu familia está esperando el milagro y el milagro está en las manos de Dios y en tus manos. Hoy el Señor te recuerda que cuando el alfarero te toma es para darte la forma perfecta. Dale gloria a tu Dios.
Dale gloria a tu Dios. Dios, como el alfarero, sabe en qué momento debe ser suave, cuándo debe corregir e incluso cuándo debe empezar de nuevo. Él nunca va a forzar el barro, sino que lo va a guiar con paciencia, porque Él sabe el resultado final. Tú no lo sabes y yo no lo sé, pero Él lo sabe. Eso es que a veces, como no lo sabemos, nos ponemos un poquito ariscos y ariscas. Nos ponemos un poquito difícil con Dios. Y Dios te dice: suavízate, negrita, suavízate, negrito, déjame trabajar. Déjame hacer la obra que comencé. Y usted dice: no, déjame a mí, Dios, hacer las cosas a mi manera. Te lo voy a decir de nuevo: cuando lo hacemos a nuestra manera, las cosas nunca van a salir bien. Pero cuando lo hacemos a la manera de Dios, te garantizo que aunque haya caídas en el camino, al final veremos a Dios trabajar a nuestro favor. Y yo le creo a Dios. Dios quiere transformar la historia de tu casa, de tu vida y de tu familia. Pero ríndete. Ríndete. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Dios nunca te va a rechazar. Y Él te va a dar siempre una nueva oportunidad. Y te va a ser útil para su propósito. Yo he tenido personas que se han sentado en mi oficina y me han dicho: pastora, yo no sé cuál es el llamado, yo no sé para qué Dios me quiere, yo no sé lo que Dios quiere hacer en mi vida. Te voy a decir lo primero, y te recuerdo que la primera misión tuya y mía como iglesia es predicar en este evangelio en tiempo y fuera de tiempo. La gran comisión dicha a la iglesia es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Sí o no? No está diciendo algunos sí o no, a toda criatura. Y aquel que reconozca que Jesús murió en la cruz, que se levantó de entre los muertos y está a la diestra del Padre, ¿qué va a pasar con él y con ella? Será salvo, dice la palabra. Mire, el evangelio no es tan complicado que lo hemos hecho complicado. Somos, mire, nosotros, que a veces le queremos poner tanta carga a las personas y tanta carga a la gente. Yo me imagino a Dios mirando desde arriba diciendo: ay, Dios mío, me estás destruyendo lo que yo levanté. Estás destruyendo lo que yo hice. Por eso es que a veces, y vuelvo otra vez a esta parábola o esta enseñanza o esta metáfora del alfarero, cuando Dios le dice a Jeremías: baja ahora mismo a la casa del alfarero y allí te voy a comunicar el mensaje. Y dice que en obediencia Jeremías bajó a la casa del alfarero y lo encontró trabajando en el torno. El torno es, mi amado, la mesa, el lugar de dar forma. Pero la vasija que estaba modelando se deshizo en las manos. Así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que le había quedado bien. Dios no va a terminar hasta que Él sepa que quedó bien. Ya para los demás nosotros no somos la persona o las personas que ellos quieren que seamos. Pero para Dios y para el alfarero, cuando Él es el que te ha dado la forma, Él te recuerda que aunque algunos quizás ni te entiendan, ni entiendan los sueños que tengan, ni entiendan los anhelos que tengas, ni entiendas lo que en tu corazón Él ha depositado, Él te entiende. No, pregúntele a José, o si no, pregúntele a un David, o si no, pregúntele a un Moisés. Si en este tiempo estuviera Moisés y todos estos que he mencionado, hasta Job, créame que aún nosotros los hubiésemos señalado. Pero estos hombres conocían en qué Dios habían confiado. Sabía que su Dios no les fallaría.
aunque la gente le fallara. Y mire lo que sigue diciendo para concluir. Y en ese momento la palabra del Señor vino a mí y me dijo: pueblo de Israel, cámbialo ahí a casa de misericordia si quieres. ¿Acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace el alfarero en el barro? Ustedes, pueblo, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Esa es la iglesia. Yo no sé si usted en esta tarde se atreve a decir: me voy a rendir. Yo levanto mi mano y digo: me voy a rendir, me voy a rendir, no voy a pelear más con Dios, no le voy a decir más a Dios lo que tiene que hacer. Me voy a rendir porque quiero que Él me moldee. Yo no sé si usted quiere que Dios le moldee, yo no sé si usted quiere que Dios tome el control, pero déle el permiso. Dígale a Dios: tome el control de mi vida, de mi casa y mi familia, y yo te garantizo que la historia va a terminar diferente. Escuche lo que digo. Le garantizo que la historia va a terminar diferente. Y voy a concluir en esta tarde. Quisiera que usted se llevara esta imagen en su corazón. Vasijas de honra somos. Vasijas de honra, escuche bien. Listas para su gloria. Usted es una vasija de honra. La gente tiene que ver en usted quién es Dios en su vida. La gente tiene que mirarlo a usted. Y mire que vamos a tener días difíciles y días malos. Y días en que quizá usted pierda hasta el control. Nos ha pasado. Pero cuando usted reconoce que al final somos vasijas de honra, usted le está dando una bofetada al infierno y a Satanás. Y usted le está recordando quién es usted en Dios. Dios es mi alfarero y tu alfarero. Y Él nunca se va a rendir con nosotros. Aunque tú y yo le fallemos, Él está dispuesto a rehacernos de nuevo y a moldearnos con un propósito. Someternos a su proceso requiere entrega, requiere fe, porque llegará momentos en que la crisis de fe nos tambalee, pero el resultado es una vida renovada y plena en Dios. Escuche bien: renovada y plena. ¿Usted cree que Dios no quiere que nosotros seamos felices? ¿Sí o no? El propósito de Dios no es que usted esté por la vida lleno de amargura, de dolor, y que usted vaya arrastrando cargas del pasado. Ese no es el propósito de Dios. Dios quiere que tu vida y la mía sea una vida renovada y plena. Que confiemos nuestra vida en las manos del alfarero, porque Él tiene un plan perfecto para ti y para mí. Escucha bien esto: Él tiene un plan perfecto para ti y para mí. Permitámosles ser moldeados para cumplir su voluntad en nosotros. Y yo le creo a Dios. Dele ese último aplauso al Señor. Déselo con todo su corazón. Dele gloria, dele gloria, dele gloria, dele gloria, dele gloria. A veces la arcilla o el barro se transformará resbaladizo. Y el alfarero lo va a tomar en las manos y volverá a caerse. A veces la arcilla se podrá bien dura como el cuero. Duro, fuerte, difícil de romper para hacerse de nuevo. A veces se secará como el hueso, pero a pesar de eso, Dios te recuerda que Él sigue teniendo el control. Inclina tu rostro ahí donde tú estás, por favor.